Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este día. Amén. Porque su misericordia es grande. Porque cada momento nos recuerda que Él está vivo y que Él es real. Amén. Amén. Y le damos gracias al Señor por este día. Les estaba compartiendo hace rato, hermanos, que en estos días he estado muy ocupada en la cuestión de la corte. Y para mí esta ha sido una experiencia muy grande, porque cada vez admiro más este país. Y cuando he estado sentada en la corte, me puse a pensar si de esa manera será el juicio de Dios. Y me puse a observar al juez, un hombre muy tierno, un hombre muy firme, muy callado, pero con mucha autoridad. Un hombre muy paciente. Y yo me dije entre mí, cuando estaba observando en la corte, si este hombre, que es hombre, tiene bajo su control la corte, los testimonios de los testigos, de la persona que cometió crimen, de las personas que lo vieron, de los testigos alrededor, y hay tanta piedad y tanta misericordia por el joven que cometió este crimen. Y yo digo, nuestro Padre Celestial es mucho más grande en amor y poderoso. Amén. Amén. Que los hombres. Amén. Y esto para mí ha sido una experiencia, yo creo que ha quedado, mi alma ha quedado señalada con esta experiencia, porque se le da el tiempo a él, se le ha dado el tiempo al criminal de exponer su caso. Y claro que al final del tiempo y al final de la corte, este caso va a pasar a las manos de nosotros para encontrarlo inocente o culpable. Y esta es una responsabilidad muy grande en las manos de un jurado, de personas como yo y personas que están en el panel del jurado, que no tenemos ninguna experiencia en cuestiones legales, pero sí tenemos un sentido común. Porque después de todo, el sentido común que Dios nos ha dado es el que va a decidir si este hombre es inocente o culpable. Y yo creo que muchas veces nos hemos quedado cortos como iglesia y como hijos de Dios, en conocer más de Dios, de su justicia divina, de su amor por la humanidad, por su paciencia. Dios no solamente dice, estos son los dones o las virtudes del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice su paciencia, es la paciencia, la fe, y lo hacemos como un rezo. Pero cuando Dios habla de ser paciente es porque Él es paciente. Amén. Cuando Dios habla de tolerancia es porque Él es tolerante. Dios no te va a hacer que hagas algo que no viene de Él, que no es Él, que no lo representa. Y yo creo que cada día le doy gracias al Señor por este país. Amén. Y me duele mucho a veces cuando llego comentarios tan fuera de lugar, tan negativos, que se están viviendo en este país, tienen los beneficios de este país y todavía no lo aman. Así es. Pero así es el corazón del hombre. Está todavía enfermo, incluyendo cristianos. Tiene un corazón enfermo, no hay agradecimiento, no hay amor para este país. Y yo le doy gloria a Dios por este país, porque me ha dado los beneficios y los privilegios que ni en mi propio país jamás hubiera podido haber obtenido. Amén. ¿Verdad? Y le estoy eternamente agradecida a mi Dios. Amén.
Y vamos a empezar este día, hermanos, con la predicación o la enseñanza, podríamos decirle, yo la titulé Varón de Dolores. Aleluya. Pero en realidad esta predicación y esta enseñanza tiene que ver con el mensaje de reconciliación. Con el mensaje de reconciliación, que fue el mensaje más poderoso que Dios podía haber enviado a la tierra. El mensaje de reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Primeramente nos damos cuenta que si Dios envió mensaje de reconciliación y estableció ministerio de reconciliación aquí en la tierra, era por una sola razón: que Dios estaba enojado con nosotros, que Dios estaba enojado con todo el mundo. El pecado había hecho una brecha muy grande entre Dios y nosotros, y Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, no permitió que nada ni nadie, ni Satanás, ni el pecado, ni nada interrumpiera el plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Gracias, Señor. Esta verdad, esta reconciliación de parte de Dios es indudablemente el paso, el camino hacia la verdadera sanidad y la salvación. Si no hay reconciliación, como está establecido de parte de Dios, jamás podremos ser sanados y jamás podremos nosotros gozar del plan de salvación para vida eterna. Por eso Dios tenía que haber enviado a su Hijo. ¿A quién más? ¿A quién más? Dios tenía que haber enviado a su Hijo. Había anteriormente enviado profetas acerca de la voluntad de Dios, acerca de los planes que Dios tenía para las naciones. Pero tenía que después haber enviado a su Hijo. Vamos a ver por qué. Por eso le titulé Varón de Dolores. Una de las cosas, cuando hablamos de reconciliación porque algo está roto. La relación entre, nosotros mismos puede estar interrumpida, puede estar quebrada, porque no hay relación. Por eso Dios nos dio el ministerio, dio su ministerio de reconciliación a la iglesia. Y vamos a ver cómo es que este ministerio de reconciliación vino a ser parte integral, sino uno de los postes, uno de los pilares de nuestra fe en Cristo el Señor. Sin embargo, Dios envió y dijo que teníamos nosotros que reconciliarnos con Él y luego reconciliarnos con nuestro prójimo. Teníamos que amar a nuestro Dios para poder amar a nuestro prójimo. No podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios primero. Así es, amén. Y eso es el mensaje que todavía no se efectúa en nuestro corazón y en nuestra mente. Y creo también que este es uno de los mensajes que se ha perdido dentro de la iglesia, porque muchos dicen: creo en Cristo, creo en el Señor, pero no hacen nada por su prójimo. Las relaciones todavía está llamando a Dios a tener una relación perfecta con Él. Pero entonces, ¿cómo empezamos en este paso de la reconciliación, de una reconciliación verdadera? Veamos la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 14. Y la palabra del Señor nos dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Vuelvo otra vez a repetir: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Vean ustedes, aquí la palabra del Señor nos está hablando de un proceso de sanidad. Nos está hablando de un hombre que puede soportar su enfermedad. Pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién lo soportará? ¿Verdad? Y aquí la palabra de Dios es clara. Nos está diciendo que
que nosotros como personas humanas, como personas creadas, criaturas creadas por Dios, nosotros fuimos creadas con el propósito de mantener buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando una relación es interrumpida, ya sea con nuestro prójimo o ya sea para con Dios, es por una sola cosa: la maldad. La maldad que está encerrada todavía en nosotros. Esta maldad que está encerrada en nosotros todavía produce abuso. Abuso del ser humano. Abusa del ser humano. Se abusa de la persona. Se hiere, se lastima, sin importarle nada. No tomar en cuenta los sentimientos de las personas, primeramente, que amamos. Imagínense las que no amamos. ¿Qué clase de personas somos delante de Dios? ¿Qué clase de testimonio estamos viviendo dentro de nosotros mismos? ¿Quién es esta persona que está dentro de nosotros, que nos está dictando y nos está dirigiendo de una manera muy equivocada y muy opuesta a la voluntad de Dios? Esa es la razón por la enfermedad que está en nosotros, por el ánimo angustiado que está en nosotros, que empezamos a sentirnos solos y nos empezamos a sentir incompletos, y queremos satisfacer este vacío con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y estamos obrando fuera del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es venir al mundo, venir a la tierra a reconciliar a la humanidad para con Él. Amén. Para que la humanidad pudiera verlo a Él y pudiera también reconciliarse con su prójimo. Ese es el mensaje que se ha perdido, porque muchas veces tendemos nosotros a hacer nuestra voluntad sin tomar en cuenta la persona que vive con nosotros. Dicen muchas veces que el abuso, ya tanto sexual, abuso emocional, abuso físico aquí en la tierra, empieza por la casa. Empieza por la casa. La mayoría de los niños o niñas que han sido abusadas sexualmente o emocionalmente han sido abusados por alguien cerca, algún familiar cercano. No se diga, hermanos, todavía el mundo está enfermo. Todavía el mundo está enfermo, el corazón está enfermo. El corazón no ha sido sanado. Cuando tú te dispones en tu corazón a hacer lo que tú haces en tu vida, sin importarte los sentimientos y la emoción y el alma de la persona con la cual tú estás viviendo. Amén, amén. Sí, Señor. Estás viviendo fuera del orden de Dios. Ese no fue el propósito por el cual Cristo vino a nosotros. A reconciliarnos para con Dios, para que nosotros pudiéramos tener a Dios en nosotros. Emmanuel, Dios en nosotros. Amén, amén. Sí, Señor. Cuando nosotros nos sentimos vacíos, cuando nosotros nos sentimos incompletos, nos aislamos. Nos aislamos. Y nos aislamos de tal manera que perdemos el camino y perdemos el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Amén, sí, Señor. Y eso es lo que, la falta de amor que se ha creado dentro del pueblo de Dios. Y no estoy hablando yo solamente de una iglesia, estoy hablando de todo aquel que se dice creyente en Dios. Glorificado sea Dios. Porque está completamente apartado de la voluntad y el plan divino de Dios para sanidad y vida eterna. Esa fue la razón por la que el Señor tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cómo empezamos con este proceso entonces de sanar desde adentro hacia afuera? ¿Cómo podemos nosotros mismos vivir de modo una vida agradable a Dios? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos para hacer por el prójimo? Gloria. Empezando por nuestra casa, empezando por las personas más cerca de nosotros. Muchas veces nosotros mismos, aunque yo sea la mejor mujer cristiana,
Aunque yo sea la mejor mujer que pueda tener buenos sentimientos para con el prójimo, mi buena acción, mis buenos deseos, nunca van a ser suficientes para salvar un alma. Amén, amén, sí, Señor. Amén. Nunca van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque nosotros, primeramente, tenemos que ser reconciliados con Dios, dejar nuestras asperezas en el altar de Dios. Amén. Y obedecer a nuestro Dios. Amén. Y representarlo y expresarlo aquí en la tierra. Sí, Señor. Un tipo de Cristo. Alabanza. Un tipo del Señor. Esa es la imagen que nosotros debemos seguir. Hay cristianos que siempre se están midiendo con otros cristianos. Hay cristianos que se ponen, por ejemplo, yo quiero ser como fulanito de tal. Ay, que yo quiero ser como fulanita de tal. ¿Por qué no escoges ser como Cristo? Aleluya, sí, Señor. Es la mejor imagen que podemos seguir. Amén. Ese es el propósito que tiene, un propósito eterno de parte de Dios, seguir a Cristo. Nos aislamos, nos salimos del propósito de Dios y empezamos nosotros a decaer interiormente otra vez. Por eso la palabra del Señor es clara en el libro de Juan. El que es nacido de nuevo, dice Juan, no peca. El que es nacido de nuevo agradece y obedece a Dios. Amén. Está hablando de la condición del corazón del ser humano. Ayúdanos. Hay un corazón santo, puro, que no ve problemas, que no ve el pecado, que no ve nada, solamente quiere ayudar. Amén. Pero aún con tu ayuda no es suficiente. Eso no quiere decir que no vamos a ayudar Alabanza, Jehová. y que no vamos a ser de gran bendición para aquellos que lo necesiten. Amén. Nosotros podemos decir que creemos en Cristo. Nosotros podemos decir que creemos en Cristo. Y vivimos una vida por aquí, por encimita. Y todo el mundo dice, nos categoriza como cristianos. Pero el hombre sigue siendo limitado. Aunque tengamos a Cristo y vivamos para Él y queramos nosotros agradarlo al Señor, siempre estaremos limitados. Eso no estoy diciendo que usted no va a hacer la voluntad de Dios. Simplemente que como hombres, estamos limitados. Estamos limitados en cuanto a las cosas que podemos hacer, pero ese era el problema que tenía Jesús en la tierra, limitado. Aunque hizo muchas buenas obras, el Señor estaba limitado porque estaba encerrado. Su espíritu estaba encerrado en un cuerpo humano como nosotros. Amén. Sí, Señor. Ahora bien, Dios sabe todas esas cosas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que tu corazón te dice? ¿Qué es lo que tu corazón hace por ti y para la humanidad? Ese es el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién? Yo puedo estar contigo en tu enfermedad, pero hay alguien más grande que yo. Aleluya. Hay otro más grande que yo. Señor. El que puede soportar tu ánimo angustiado. Amén. El que sufrió por ti. El que se dio por ti. Gracias. Varón de dolores, dice la Biblia. Hermano, siendo Dios, vino a sufrir rechazo. Vaya, dice la Biblia que Él vino a sus pueblos escogidos y su mismo pueblo lo rechazó. No solamente lo rechazó, lo humilló, se burlaron del Señor, lo escupieron, lo pusieron en esa cruz, lo mataron, hermanos. La azotaron. ¿Saben qué? Cuando tú tengas un problema, acuérdate que el mundo es malo. Amén. Sí, Señor. Que estamos en un mundo malo, perverso, contaminado, lleno de pecado, lleno de maldad.
Y acuérdate que en quien de veras se puede identificar contigo es el varón de dolores. Amén. Isaías 53. Sí, Señor, experimentado en quebranto. Gloria al Señor. Porque, hermanos, muchas veces nosotros corremos a personas y decimos, nadie me comprende, nadie me entiende. Y las iglesias que todavía no experimentan el amor de Dios, encuentra uno que cuando tú le cuentas tu problema a alguien de la iglesia, en lugar de ayudarte y en lugar de orar por ti, en lugar de enseñar esa misericordia que viene de parte de Dios hacia ti para que tú lo entregues, tus necesidades se pueden volver un chisme dentro de la iglesia. Amén. Es cierto. Alabanza. Háblanos, ¿No es cierto? Háblanos, papá. Pero aquí no hay esa clase de personas. No, güey. ¿Verdad que no? No. Isaías 53. Somos ángeles encarnados. 3. Isaías 53, 3. Alabanza, Jehová. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Gloria. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense qué hermosa la palabra de Dios. Alabanza. Porque aquí Isaías está profetizando, Bendito Dios. ¿verdad? Jesucristo todavía no era crucificado, Lo que debe de venir. pero ya sabía Dios, el Padre, lo que venía, conociendo el corazón de la humanidad. Conociendo el corazón de la humanidad, estaba hablando Isaías cientos de años antes de la venida del Señor. Gloria. Y estaba prediciendo lo que iba a acontecer con este Hijo de Dios, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, Aleluya. experimentado en quebranto. Experimentado quiere decir que la experiencia Amén. que Jesús como hombre sufrió por nosotros fue el verdadero quebrantamiento. Eso que nos sirva de lección a nosotros, porque muchas veces las experiencias, las pruebas, las tribulaciones que nos quebrantan, nos sirven para bien. Amén. Podemos obtener una buena lección del quebrantamiento. Y como dice y como que escondimos de él el rostro. En otras palabras, Jesús pasando por todo este quebrantamiento, el dolor, No lo quisimos ver. escondimos de él el rostro, nos volteamos. Quisimos ignorarlo. Y eso es lo que todavía podemos estar haciendo hoy. Ignorarlo. Que cuando vienen problemas a nuestras vidas, inmediatamente dudamos. Dudamos de que si Dios está con nosotros o que si Dios en realidad es verdad o es simplemente una religión más. Y entramos en esa duda que Satanás ha puesto en el corazón de los hijos de Dios. Dudamos y dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando una persona sufre tanto dolor, siempre he creído que es la manera en que el Padre prepara a una persona con tanto dolor para que tú puedas entender a los demás, para lo que tú te puedas identificar con el dolor de otras personas, para que tú, parte de Dios en ti, enseñe ese amor y esa misericordia
de parte de Dios hacia la humanidad, y Dios te ha pedido, Iglesia del Señor, que seas tú quien exprese a Dios. Amén, amén, sí Señor. Hace rato les compartía yo nunca en Estados Unidos, nunca he tenido un trabajo donde yo tengo que estar a ciertas horas en el trabajo y salir a ciertas horas. Le doy gloria a Dios por eso, porque siempre he sido mi propio patrón, vaya. Home business. Pero ahora que estoy yendo al pueblo de Los Ángeles y tengo que levantarme a las 6 de la mañana, entrar a tomar el freeway a las 8:30 de la mañana para llegar a las 9:30 allá, inmediatamente empezar con las cuestiones de la corte. Me he puesto a pensar, yo dije, qué tremendo, era una cosa que yo nunca había experimentado en mi vida. Y ahora que lo he experimentado, digo, de veras que sentí esa compasión por toda la gente que tiene que ir a trabajar, por toda la gente que tiene que levantarse tan temprano y llegar cansado, después de 8 horas de trabajo, cansado a su casa para seguir otra vez trabajando en su casa. Y yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. No le doy gloria a Dios porque yo no fui esa que estuvo ponchando tarjeta. Le doy gloria a Dios por la experiencia, por el conocimiento que Dios está trayendo a mi vida, para que yo pueda ser mejor comprensible con las personas que yo trato. Amén. Tener más compasión por ellas, que somos personas chiquitas, somos personas pequeñas, somos personas débiles. Lo único que nos fortalece es el Señor. Amén, sí, Señor. Amén. Es nuestra fuerza. Dice la palabra del Señor que el Señor fue rechazado por los hombres, dice. Y el Señor fue llamado varón de dolores. Fíjense ustedes al Hijo de Dios llamado varón de dolores. Experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Sufrió rechazo por todo el mundo. Eran bien pocos aún aquellos que se decían que le amaban y que le conocían. El día de su muerte, el día de su crucifixión, el día de su muerte, inmediatamente se apartaron de él y lo dejaron morir solo. Las únicas que quedaron allí fueron las mujeres, al pie del cañón, al pie de la cruz del Señor. Porque aquellos que se decían sus discípulos, aquellos que caminaron con él, al verlo ante tanto dolor, lo ignoraron. Le dieron la espalda. Pero hubo unas cuantas que se quedaron allí, al pie del cañón. Y no solo eso, después de morir, fueron las mujeres que fueron a la tumba todavía a buscarlo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y los hombres todavía no creían al mensaje de la mujer, que habían visto al Señor, que el Señor tenía un mensaje para ellos, y ni aún así le creyeron. Y así estamos viviendo esa incredulidad, y esa incredulidad, y esa incredulidad, y esa falta de ánimo, esa falta de saber y conocer más a nuestro Dios. Yo creo que si tuviéramos el tiempo, hiciéramos tiempo especial de conocer a nuestro Dios, si nosotros mismos fuéramos mejores personas. Pero en cada experiencia Dios nos enseña algo. Dice la Biblia que Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Dios. ¿Cuántas veces no ha estado Dios cerca de ti, Socorro? ¿Cuántas veces no ha estado Dios cerca de ti, Isabel? ¿Por qué pensamos que si no, las cosas no nos están yendo bien, es porque Dios ya no está con nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestro Dios sigue con nosotros. Él es fiel y verdadero a su palabra. Y Él dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Pero queremos oír la incredulidad. Queremos oír mensajes de muerte porque nos relacionamos más con
en la verdad de Dios. Nadie puede hacerlo por ti. No hay alma que pueda solucionar tu problema. Tu problema ya se solucionó en la cruz del Calvario. Tu problema, tu deuda ya está pagada en la cruz del Calvario. ¿Cuál problema tienes ahora? La incredulidad. No seamos incrédulos. Creámosle a Dios. No quieras poner a Dios en una caja. No lo quieras poner. Él no pertenece en una caja. Él no pertenece en una cruz. Él pertenece en ti, en tu corazón, en la morada eterna que es tu cuerpo, el cual fue creado por Dios y para gloria de su nombre. Amén. Amén, aleluya. Hasta los niños hablan aquí. Dice el niño, si la pastora grita, yo también puedo. Isaías 59:2. Dios vino a reconciliarnos. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Separados de Dios. Separados de Dios. Hemos nosotros, nuestros pecados han permitido hacer una brecha grande entre Dios y nosotros. Yo no entiendo ese mensaje que dicen que porque estamos en Cristo, estamos bajo la doctrina de la gracia, y que porque estamos bajo la doctrina de la gracia y nuestros pecados han sido perdonados, todavía podemos seguir pecando. Ese mensaje yo nunca me lo he tragado. Ese mensaje lo he vomitado. Porque yo creo que Dios es uno y es santo. Amén. Y yo creo también que Cristo murió por mis pecados. Amén. Por su gracia. Porque no fui yo quien buscó al Señor, Él me encontró. Esa es su gracia. Que no fuimos. Nadie despierta en la mañana un día y dice, ay, este día me voy a levantar a buscar de Dios. Dios de una manera u otra envía a sus ángeles, envía a su Santo Espíritu, su ministerio de reconciliación a la tierra para reconciliarnos con el Padre. ¿Cuánta cosa tuvo que hacer Dios? Pues jamás me podré imaginar yo qué Dios tuvo que hacer por mí para reconciliarme con el Padre. Porque la obra de Dios no la vemos, hermanos. Muchas veces Dios está obrando en las cosas que nosotros deseamos, pero a veces negamos la eficacia de su palabra y ponemos todo en tela de juicio y dudamos de Dios y pensamos que no es Dios. Y porque no lo vemos, pensamos que Dios ya no está con nosotros. Hay un problema. Había un problema con el pueblo de Israel. Y hay un problema hoy entre el pueblo gentil. Un problema muy grande, el pecado. Tanto el pueblo judío como el pueblo gentil tenían el mismo problema. Tenían el problema de la desobediencia. Tenían el problema del pecado. Nuestros pecados nos habían separado de Dios. Nuestras iniquidades hicieron abismo entre Dios y nosotros. Por eso era necesario que el Cristo de la gloria viniera a reconciliarnos con el Padre, pagando por nuestros pecados, ofreciéndonos una vez más el plan perfecto de la salvación para ser uno con Él y uno con el Padre. Imagínense, hoy en día se predica que ya somos uno, pero oye, de repente se te mete el diablo y empiezas a fallarte a ti mismo, a pecar contra tu propia persona, a pecar contra el prójimo y a pecar contra Dios. Amén. Yeah. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Dios no nos ha olvidado. Dios demanda, y déjame decir una cosa, Dios demanda. Tú te podrás decir, yo me aparto de Dios, yo voy a hacer lo que me da la gana, pero ten cuidado, porque Dios no se ha apartado de ti.
su obra en ti, te guste a ti o no te guste. ¿Ustedes creen que estamos jugando con Dios? Que si tú dices que no es porque Dios también dice, pues yo tampoco. ¿Saben qué, hermano? El precio ya está pagado. No hay otro precio que pagar. Dios es el que juzga. Él es el que mata y Él es el que da vida. Amén. Nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. La Biblia dice que nuestras iniquidades hicieron división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera hemos fallado a Dios? Nosotros hemos transgredido los mandamientos de Dios, que son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como transgresores de la verdad de Dios, apartados de Dios vivíamos. Alguien tenía que redimir a la humanidad completa y reconciliarnos con Dios a través del perdón de nuestros pecados. Reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, entrara en nuestro mundo, viniera a nuestro mundo. Veamos la palabra del Señor en el libro de Hebreos 4. Versículo 15. Y el libro de Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo lo que tú sufres, todas tus debilidades, el Cristo de la gloria los conoce. Habla con Él, dile que te ayude a vencer, dile al Señor que te ayude a vencer la tentación, porque tú no quieres darle la espalda a Dios, tú quieres continuar con Dios, tú quieres perfeccionar tu relación con Dios, porque tú no puedes decir que tú tienes una relación con el prójimo y no tienes una relación buena con Dios. Nuestra relación como creyentes y cristianos viene de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Aquí tenemos, dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. El hombre no se compadece, es mentiras. Es mentira que el hombre se compadece. El hombre sigue todavía buscando su propio bien, su bienestar. Pero hay un sumo sacerdote que puede relacionarse con tu dolor y con tu problema. Un sumo sacerdote que entiende tus debilidades. Y un sumo sacerdote que jamás fue tentado a pecar. Amén. Y sufrió como un pecador. Yo no entiendo estas cosas. Todavía yo estoy diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo? Porque la verdad, entre más veo, entre más vivo, más me doy cuenta de cómo la solución del problema de las naciones está en las manos de la iglesia. Está en las manos de la iglesia. Pero ¿saben qué? Estamos apartados de Dios cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no estamos hablando tampoco de traer cantidad de gente en los caminos de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que vivamos un testimonio santo y puro, agradable a Dios. Vean ustedes lo que dice la palabra del Señor. Jesús tuvo que llegar a una condición como tú, a un estado de ánimo como el tuyo. Mateo 27. Jesús tuvo que clamar a Dios. Jesús
también se sintió abandonado. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta era la parte humana del Señor. Esta era la parte que dolía del Señor. También pensó que el Dios nuestro lo había desamparado. Y nos damos cuenta que en este momento, sin él darse cuenta, Jesús, Dios lo estaba procesando para un propósito más grande de lo que él como hombre podía entender. Amén. Santo. Cuando nosotros dolemos es porque Dios nos está preparando para algo mejor que eso. El proceso, el Cristo procesado, el Espíritu de Dios en él siendo procesado para cumplir con el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. No le saques a los problemas. Eso que te duele a ti hoy, eso que está pasando en tu vida hoy, ese puede ser el elemento que Dios quiere usar en ti para procesarte de acuerdo a su voluntad. Ese dolor que tú sientes, esa soledad que tú sientes, ese sentir de vacío que tienes, que a nadie le importas, que nadie te entiende. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé quién te puede ayudar. Amén. Yo sé quién te puede entender. No busques la solución en los hombres. El hombre está limitado. Dice la palabra del Señor. Él también sintió que nuestro Padre Celestial lo había abandonado. Aquel que no pecó fue tratado como un vil pecador. Nosotros merecíamos morir como pecadores que éramos. Pero por esa obra tan preciosa que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ahora podemos dar testimonio de que Él vive y que Él es real. Ahora sabemos que no estamos solos y que Dios, a última cuenta, va a ser glorificado. Amén. Porque no todo se hace de la noche a la mañana. Si alguien le cuenta a usted que esa persona se convirtió de la noche a la mañana, pues será mejor que Dios. Nosotros somos humanos y somos limitados. Por eso, hermanos, unámonos al Señor para que el Señor nos enseñe nuestro camino. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados habían sido pagados y justificados por esa crucifixión, por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Veamos en Primera de Juan, mis hermanos, Primera de Juan 3. ¿Qué es entonces? ¿Cómo es que transgredimos al Señor? ¿Por qué Dios se apartó de nosotros? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué no teníamos conocimiento de Dios? ¿Por qué hemos conocido religión y no a Dios? ¿Por qué pensamos que sirviendo a través de una religión podíamos satisfacer las demandas de nuestro Dios? Porque nuestro Dios tiene demandas.
La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vean ustedes, la palabra del Señor habla de que nosotros hemos sido pecadores. Que nosotros estábamos separados de Dios, no porque no creíamos en Dios. No, ese no era el problema. La mayoría de la gente cree en Dios. Dice que hay un Dios. Está de acuerdo con que hay un Dios. Cuando tú sales a los montes y ves los ríos, tú sabes que hay un Dios. Cuando tú ves las estrellas del firmamento y el universo, tú sabes que hay un Dios. El hombre no pudo haber creado tanta hermosa cosa. Sabemos que hay un Dios. El problema no está en creer o no creer que no hay un Dios. El problema era que con nuestras acciones y nuestra falta de conocimiento de ese Creador, nosotros hemos transgredido las leyes espirituales de Dios. Porque las leyes de Dios son espirituales. Porque las leyes de Dios son la manera en que Dios gobierna. Nuestro Dios es espíritu. Y a través de su espíritu Él gobierna donde Él quiere gobernar. Y sus leyes es la manera en que Dios gobierna. Nosotros tenemos el espíritu de Dios para obedecer sus leyes. ¿De qué sirve al hombre que Dios haya creado sus leyes y que Dios haya creado sus mandamientos si el hombre solamente se ha limitado a creer, pero no a Dios, no obedecerle a Dios? Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que está pasando en la iglesia de los creyentes hoy en día. Había una barrera. Había algo que tenía que reconciliarse. Y de esta manera dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ese era el motivo por el cual Dios se había alejado de Israel. Y ahora se aleja de todo aquel que, hermanos, que conscientemente estamos pecando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, una de las leyes que fue abrogada por el sacrificio de Jesús, fue las leyes de los sacrificios. Dios dijo claramente en su palabra que Él no quería sacrificio, que quería obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Aún la cosa más pequeña que tú sabes que Dios desea que hagamos y no hacemos, eso es pecar contra Dios. Amén. Muchas veces, hermanos, la incredulidad, la duda, la inseguridad viene a tomar mucha parte de nosotros y poco a poco dejamos de creer en Dios. ¿Está entendiendo? Creer como para no obedecerle. Eso de creer en Dios nunca se lo va a quitar de la mente usted. Pero ¿dónde está la obediencia a Dios? Entonces, nuestros pecados, la infracción de la ley, de Dios, nos ha separado del amor y de la misericordia de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir aquí al mundo a presentarse como el sumo sacerdote que venía a aceptar nuestro sacrificio. Pero el sacrificio, ¿cuál sacrificio? El sacrificio del arrepentimiento de nuestras obras muertas, obras de la carne. Ay, hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que ahora tenemos un sumo sacerdote, alguien que nos entiende, alguien que intercede por nosotros noche y día hacia el Padre. Hermanos, si no fuera por ese sumo sacerdote que ahora nos representa, usted y yo ahorita no estuviéramos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Porque es el Señor que de Él viene toda buena obra, toda buena dádiva. Amén. Segunda de Corintios 5:19. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:19. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba, ¿qué? ¿En qué? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aleluya. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. ¡Qué privilegio! Que podemos decir que no fue por nuestras obras, que no fue por nuestro grandísimo y hermoso y sensible corazón, sino que por la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario para nosotros.
Esa fue la razón por la cual el Señor, antes de morir, trajo con él la copa de la salvación, la copa que contenía la sangre, el vino, la sangre para la redención de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no podía haber redención del pecado. Había una sangre que tenía que ser derramada, había una sangre que tenía que cubrir los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Por Dios, hermanos, no se equivoque. Gloria. No vuelva usted a pecar donde usted ya, ese pecado ya ha sido Cortado. cubierto por la sangre del Cordero. Alabanza, Jehová habla. No lo permita. No permita que el enemigo lo engañe. Límpiese cada día más y más hasta que la fortaleza del Señor pueda vencer sus debilidades. Señor. Porque el Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Dice la palabra del Señor que el Señor también dijo, ofreció la copa y ofreció el pan y lo ofreció como su cuerpo quebrantado, dice. El cuerpo quebrantado. Ay, hermanos, cuando tomemos ese pan, cuando compartamos la Santa Cena del Señor, acuérdense que estamos compartiendo ese cuerpo quebrantado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Esa es la razón por la cual nosotros celebramos la Santa Cena del Señor. Amén. Sí, Porque como hombres tan ocupados, nos olvidamos de que hubo un cuerpo quebrantado, herido por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Por eso dice el Señor, no toméis la copa del Señor en vano. ¿Por qué? Reconoce cuál es el motivo por el cual tú estás compartiendo su cuerpo y su sangre a la hora de un rito, porque el tomar la Santa Cena es un rito en la iglesia, que es uno de los pocos ritos que han quedado presentes como el recordatorio del pacto, el nuevo pacto para nosotros. La palabra del Señor, vamos para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Juan 6. Versículo 48. 48. Al 51. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Aleluya. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma o come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No limitemos a Dios. Manténgase amándole, sirviéndole, creyéndole en su palabra. Y no le permita al diablo convencerlo a usted que usted está solo. Usted no está solo. Usted debe ser testimonio de que usted es el templo y la morada del Espíritu de Dios, que fue otro de las leyes que fue abrogada por Dios, donde Dios ya no acepta holocaustos de animales ni sacrificios. Un solo sacrificio, una sola fe, un solo templo, un solo bautismo, Amén. una vida. Nuestro corazón se ha convertido hoy en el altar de Dios, porque nosotros somos el cuerpo y la morada del Espíritu de Dios. Somos la iglesia del Señor, que con su sangre ha sido comprada para expresarlo y para servirle solamente a Él. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Y yo creo que hay mucho más que predicar acerca de este varón de dolores, pero espero que cada palabra y cada versículo bíblico haya quedado sembrado en el corazón de ustedes. Y vuelvo a repetir, hermanos, es mejor un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Amén.
Dios lo restaura todo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos.